Muchas gracias, señora presidenta. Dos cuestiones, una terminológica. Yo no he intimado con nadie. Vamos a ver, la palabra intimar, el verbo intimar tiene dos acepciones. Intimar como estrechar relaciones subjetivas y personales con alguien, cosa que puedo hacer en cualquier momento, pero no lo he hecho. Y, en segundo lugar, intimar es requerir a alguien para que haga algo. Entonces, lo que me entiendo es requerido para hacer algo. Por lo tanto, estoy dispuesto a intimar en cualquier momento de la otra forma, pero no es el caso. Eso lo digo de una perspectiva absolutamente liberal. No tengo ningún problema. Eso, por otro lado, y con carácter, y por supuesto no me siento intimidado porque creo que no he utilizado la palabra intimidar. Y espero que no se siente nadie intimidado, porque evidentemente nadie se debe sentir nunca intimidado. En segundo lugar, y también como una cuestión de principio, las estrategias tienen el valor que tienen un valor estratégico, basadas en un principio de cooperación horizontal. Por lo tanto, la materialización práctica de las medidas ejecutivas está al abrigo de los planes de acción que se aprueben, y eso ha sido así siempre. Por consiguiente, hablar de una posible indeterminación en algunas de las categorías es algo íncito a la propia naturaleza de una estrategia. En este sentido, quiero recordar cuáles son los márgenes competenciales que tenemos cada uno de nosotros. Y la Secretaría de Estado, Servicios Sociales e Igualdad tiene una función especialmente cooperativa y estratégica, donde no podemos llegar a más hasta que contemos con la decisión determinante de cada una de las administraciones responsables. Y quiero recordar que en el plan de acción, que ya se ha enviado el cuestionario, lo que vamos a hacer es, evidentemente, determinar individualmente quiénes son las unidades responsables, y ahí sí que hay competencias que son directamente ejecutables. Por lo tanto, como cuestión de principio, eso es así. Señora Edo, es que ricasco, evidentemente nunca vamos a fallar en lo que es el objetivo único. Es que vamos a compartir siempre, porque el objetivo es unívoco, que es la salud pública, entendido de una manera integral. La salud no se puede concebir de una manera individualizada solamente en el sujeto que padece la patología o la dolencia, sino que hay que considerarlo como una función social. En ese sentido, ya sabe que ahí no vamos a diferir. Y le voy a decir una cosa, las experiencias que se han desarrollado en el País Vasco son de notable prestigio, hay que reconocerlo, y en muchos ayuntamientos. Experiencias que hay, por ejemplo, de programas de asistencia y de prevención del consumo de menores de alcohol en ayuntamientos como Portugalete, pues en Bilbao, pues desde luego hay que destacarlos. Y me parece que en ese sentido tenemos que aprender de todas las praxis, desde el respeto que hay, lógicamente, competencial, que no dude que lo vamos a mantener. Y respecto a la perspectiva de género, la publicación de la perspectiva llevará aparejado un conjunto de bibliografía respecto a cuáles son los informes, estudios más importantes en materia de perspectiva. Es verdad que podríamos haber descendido a la base del problema, que es la desigualdad estructural que existe, evidentemente. El problema es que cuando uno hace una estrategia tiene que partir de un momento, en un estadio, y ahí el proceso de redacción, cuándo partimos y de dónde partimos, evidentemente también es una cuestión de perspectiva y de extensión, pero es lógico, evidentemente. La mayor manifestación de desigualdad que hay en el mundo actual entre el hombre y la mujer es la ignominia de la violencia, y teníamos que empezar precisamente por corregir, y así está en el Pacto de Violencia de Género, esa desigualdad en los momentos más primarios, que es evidentemente el momento educativo, en el momento inicial. Señor Igea, yo lo del grado de satisfacción o insatisfacción evidentemente es un concepto siempre relativo, ¿no? Y además, cuando se parte del análisis de una estadística, creo que no es positivo hacerlo como una foto fija, y usted no lo hará, igual que no lo hacemos nosotros. Una estadística es la representación de una situación a un momento determinado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es analizar cuáles son las tendencias y la evolución que se ha producido en los últimos años, ¿no? Le voy a dar algunos datos que contrastan con lo que usted ha dicho, que está basado también en los resultados de nuestras encuestas, ¿no? En cannabis, solo España y el Reino Unido están disminuyendo su consumo en los últimos años, y eso es una realidad. Y luego sí que le daré algún detalle más para que lo sepa. Por lo tanto, es cierto, por otra parte, que el grado de autosatisfacción se determina en función del mensaje que utiliza el interlocutor. Lo he dicho y lo ha analizado y lo ha indicado muy bien el señor Aguirre. Nosotros hemos mejorado, y además yo creo que esa mejora es una percepción social y una percepción empírica. Que evidentemente tenemos una situación de partida preocupante, claro que la tenemos, lógicamente. Por eso estamos haciendo una estrategia. También quiero decir una cosa. Podemos determinar cualquier mejora posible dentro de la redacción de la estrategia, pero ha sido aprobada por todas las comunidades autónomas. Y ese texto íntegramente ha sido aprobado por todas las comunidades autónomas. Quiero decir con esto que
comunidades autónomas gobernadas por unos partidos u otros han dado el visto bueno a la dicción y literalidad que contiene ahora mismo la estrategia. ¿Qué es mejorable? Pues será mejorable, pero desde luego cuando hay casi 400 personas que han dado el visto bueno a esa redacción, podemos hacer algún reproche de ambigüedad e indeterminación, pero es donde hemos llegado al acuerdo de todas las formaciones políticas. Pero insisto, no es una estrategia de gobierno, que sí lo es, porque lo ha aprobado el Consejo de Ministros el 9 de febrero. Es una estrategia que está aprobada por todas las formaciones políticas, al fin y al cabo, porque todas forman parte del poder constituido, ¿no? Ponía el ejemplo de Holanda. Holanda es un caso curioso. Ya sabe que se centra el consumo en los coffee shops, pero curiosamente es un país que tiene unas leyes muy restrictivas respecto a la producción, distribución y consumo del cannabis. Y cada vez más restrictiva. Y todavía cada vez más restrictiva. Más, yo creo que en ese sentido también hay que analizar lo que está pasando en el mundo, algo que no hemos hecho o que nos ha hecho que nos daría pie para analizar cuál es la evolución en algunos países respecto a la legalización o no de determinados productos. Mire, señor Igea, no dude por el aprecio personal que le tengo, liberal o no liberal, pero por el aprecio personal que le tengo, que cuanto más mejoremos las condiciones del personal sanitario y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, evidentemente mejoraremos también las condiciones y la calidad de sus servicios. Son grandes profesionales y merecen una retribución, pero sobre todo son grandes profesionales. Estoy convencido que aprobaremos unos presupuestos generales del Estado con el acuerdo de todos y ahí veremos donde hay una vocación sincera de poder incrementar esas retribuciones. Mire, algunos datos más respecto a las tendencias del consumo. La tendencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses en el intervalo de población entre 15 y 64 años es descendente en España y, sin embargo, se incrementa en otros países como Francia o Finlandia, por citar algún otro. Tanto, los datos quizá habría que contrastarlos y, evidentemente, sobre la base de eso podríamos trabajar. Una cosa que no haré nunca es interpretar o ser el hermeneuta de las declaraciones de otro. No lo voy a hacer. Lo que dijo el presidente de la Junta de Extremadura, que lo interprete el presidente de la Junta de Extremadura. Como pueden entender, yo no hablo en nombre del presidente de la Junta de Extremadura. Ya tengo bastante con hablar en el mío propio, intentando tener un discurso cabal y ordenado. Pero, evidentemente, lo que dijo el presidente de la Junta de Extremadura, si hay alguien que quiera decir o defender o justificar lo que dijo el presidente de la Junta de Extremadura, pues, evidentemente, no seré yo el que lo tenga que hacer. Evidentemente. Y en cualquier caso, en relación con la ley, quiero recordar que requería de urgencia la transposición de directiva comunitaria y se adoptó finalmente el acuerdo vía decreto ley para poder adaptar íntegramente la legislación interna a los requerimientos del derecho comunitario. Por consiguiente, no dudo que ese debate puede estar abierto, pero hoy por hoy se requería una transposición urgente de la directiva del tabaco y yo creo que se actuó con diligencia por parte de el Gobierno, y lo voy a decir por parte de la otra pata del Ministerio, que es la Secretaría General de Sanidad, y por lo tanto de la ministra, que actuó siempre con plena responsabilidad. Señora Palencia, es que ricasco también, pero no, iba a empezar con lo de la intimación, pero ya ha quedado aclarado, ¿no? Mire, yo me voy satisfecho hoy, por una cosa, porque usted ha hecho un discurso salubrista que de verdad me gusta y lo aprecio. Me gustaría que ese discurso salubrista estuviera extendido en algunos ayuntamientos de España también. Ese discurso de protección de la salud de los jóvenes probablemente se compadece mal con algunas prácticas que hemos tenido conocimiento en las últimas semanas y en los últimos meses. Por lo tanto, pero de verdad, señora Palencia, se lo digo de verdad con absoluta satisfacción y absoluto agrado. Me voy muy satisfecho porque veo que hay un discurso que está alineado plenamente con el discurso de todas las formaciones políticas, que es primar la salud íntegramente por encima de todo. Por tanto, no entiendo que sea una paradoja, sino que considero que es una aclaración del discurso que, la verdad, que me parece muy bien y creo que debe ser efectivamente así. Respecto al Real Decreto sobre la publicidad del juego, ya saben ustedes que está en trámite ahora mismo de información pública. Es un Real Decreto que impulsa el Ministerio de Hacienda y Función Pública. O sea, yo puedo cubrir los flancos del resto del Ministerio, del resto del Gobierno, pero prefiero que sean los ministros responsables los que den cuenta de sus respectivos proyectos, sin perjuicio de que estemos colaborando con el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el desarrollo reglamentario correspondiente de la publicidad del juego. Por lo tanto, entiendo de verdad si tienen que hacer alguna pregunta por aquí o respetar los fueros competenciales, que sea el Ministerio de Hacienda y Función Pública el que lo tenga que hacer. Mire,
me resulta un poco grave la afirmación de que hay un abandono de los servicios sociales. Me resulta un poco grave, ¿no? Y que además ese abandono se impute al Estado. Los servicios sociales son competencia de las comunidades autónomas. No podemos jugar permanentemente a la falacia de imputar la insuficiencia de recursos presupuestarios a quien no tiene competencia. Porque entonces vamos a introducir o vamos a incurrir en una paradoja sistémica y no podemos hacerlo. Es más, durante los años en los que se dice que se han producido los recortes, creo que he escuchado, no sé, ha sido la diputada Flórez o ha sido usted, diputada Palencia, los recortes en materia de lucha contra las adicciones y drogas, quiero recordar que hay comunidades autónomas que los han reducido un 90%. Y no voy a decir ninguna por aquello de no distorsionar el debate. Y hay algunas comunidades autónomas también muy significativas de este país, señora Aguirre, que lo han reducido hasta en un 50%. Yo no entraré en ese discurso. Si ustedes ven cuál ha sido la estabilización del presupuesto en el ámbito de la Administración del Estado, se compadece mal con el discurso de que ha habido una reducción de recursos por parte del Estado. Porque, insisto, los recursos asistenciales, los recursos sociales son competencia de las comunidades autónomas. Es decir, yo creo que si asumimos definitivamente el ejercicio de la responsabilidad administrativa y competencial, que cada uno responda de su orden de competencia. Luego se podrá discutir del sistema de financiación, todo lo que quiera. Pero lo que es cierto y seguro es que las competencias corresponden a quien constitucionalmente las tienen atribuidas. En relación con la posibilidad de creación de un observatorio para el análisis de la prevalencia y del consumo del juego, ya existe el observatorio en el ámbito de la delegación del Gobierno. Por lo tanto, esos trabajos se vienen haciendo. Es más, la información que yo he dado y que deriva directamente de la estrategia es una información que procede directamente de la delegación del Plan Nacional sobre Drogas, representada aquí por su delegado. Hay información respecto a cuál ha sido el impacto de los programas de vigilancia policial en los entornos policiales, no solamente el agente tutor. Hay estadísticas del Ministerio del Interior, se pueden pedir, se las podemos suministrar, nosotros mismos se las pedimos a Interior y las puede tener señora Palencia, y le aseguro que los resultados demuestran que se ha producido un descenso de ese menudeo que había en los aledaños de algunos centros escolares. Por lo tanto, creo que es una experiencia de éxito y así hay que manifestarla. Señora Flórez, muchas gracias una vez más. Se habrá dado cuenta que la hemos tenido muy en cuenta a la hora de hacer la estrategia, como al resto de diputadas y diputados, en las valoraciones y reflexiones que hicieron, ¿no? Respecto a la ausencia de la ministra, yo le puedo asegurar que es una ministra que comparece prácticamente cada día, cada hora, en diferentes comisiones y permanentemente en el Pleno del Congreso del Senado. Creo que va a haber pocos titulares de departamentos ministeriales con la capacidad que tiene la ministra Montserrat de poder estar interviniendo, y digo, en diferentes debates. Hoy no ha venido aquí, le sustituye este humilde secretario de Estado. Pero espero, señora Flórez, que el secretario de Estado haya cumplido, o no sus expectativas, pero al fin y al cabo haya podido rendir cuenta de una estrategia que es estrategia de Gobierno, y como miembro del Gobierno que soy, creo que puedo, evidentemente, dar cuenta de esa estrategia. Ha hecho una serie de comentarios en relación con el contenido de la estrategia. Ha dicho que en algunos aspectos pues, estaba poco desarrollado, que requería algunas mejoras de concepto, de definición. Está bien que nos lo diga, señora Flórez, pues, sus compañeros de otras comunidades autónomas, cuando han venido, han dado el visto bueno al proyecto. Todo es mejorable. Evidentemente, en un ejercicio colectivo, cada uno aportaría individualmente cuáles son sus reflexiones, pero le aseguro que todas las comunidades autónomas, gobernadas indiferentemente por cualquier partido político, han dado por bueno el texto. Y yo creo que eso es una buena medida. En cualquier caso, le agradezco las sugerencias, porque seguro que hubieran enriquecido en su momento ese debate y ese texto. Hubiera sido bueno habérselas hecho llegar a lo mejor a aquellos compañeros de comunidades autónomas y compañeras que asistieron al proceso de aprobación de la estrategia y que hubieran, desde luego, nutrido finalmente ese debate. Quiere que planteemos alguna actuación específica. Insisto, el juego lógico, jerárquico y conceptual que existe, que es un juego ontológico entre una estrategia y un plan, es que los planes de acción son los que van a determinar el alcance exacto de cada medida. Y, evidentemente, serán las decisiones que tendrán carácter determinante y ejecutivo. Desde esa perspectiva, vamos a esperar, yo me comprometo, si quieren, señorías, cuando esté el plan de acción, volver a comparecer
si puedo, a las 2 semanas nuevamente para poder dar cuenta de ese plan de acción, que será un ejercicio también colaborativo entre el Estado, las comunidades autónomas y el tercer sector. Insiste, señora Flórez, y lo hizo ya en la comparecencia anterior, en la reducción de los recursos presupuestarios. Es verdad que se produce cierta reducción en los recursos presupuestarios en el 2011, pero insisto, es verdad que yo vengo a comparecer personalmente y no comparezco ni por razón de una comunidad autónoma ni por razón de otros ayuntamientos. Pero la foto fija de cuáles son los recursos presupuestarios dedicados a las políticas para combatir la demanda, para favorecer, desde luego, el control de la demanda y el control de la oferta en materia de drogas y adicciones, es una, como decía antes, una competencia compartida, o mejor dicho, una competencia que corresponde a determinadas unidades orgánicas de los ministerios, de la Administración General del Estado y, por supuesto, también a las comunidades autónomas. Que tengo que decirlo de paso, al dar el visto bueno en la conferencia territorial, están asumiendo que van a atender con sus propios recursos presupuestarios las cargas, bien entendido, cargas, es decir, las imposiciones y las medidas derivadas de esta estrategia. Nadie lo ha cuestionado, señorías, por lo tanto vamos a entender que cuando hagamos el plan de acción ya se determinará individualmente cuál es la parte que corresponde a cada uno. Dice, señoría, hablando del alcohol, que nos hemos referido en términos vagos en la estrategia. No entraré en la enmienda a la totalidad que he hecho respecto al comentario, pero sí les diré una cosa. Estamos siendo extraordinariamente respetuosos, como no puede ser de otra manera, con el trabajo que se está realizando por parte de la Comisión Mixta Congreso-Senado. Si yo ahora anticipara cualquier mensaje propiciatorio de lo que va a ser la futura ley, seguro que tendría también una crítica, porque dirían que me estoy anticipando a los trabajos lógicos y secuenciales que se están realizando aquí. Por supuesto que tenemos una visión desde el Gobierno, pero esa visión la desarrollaremos en el momento que conozcamos cuál es el contenido del informe de la ponencia. De otra manera, estaríamos subvirtiendo el orden lógico en el que se actúa. Primero ustedes y después nosotros. Habla de que es necesaria una mayor formación y especialización del personal sanitario. Está previsto en la estrategia. Es uno de los ejes de la estrategia. Y, evidentemente, aquí colaboraremos todos. La formación es competencia también, evidentemente, de los ámbitos competenciales correspondientes, es decir, de las comunidades autónomas, pero no tengo ninguna duda que intercambiaremos todo tipo de prácticas y, desde esa perspectiva, introduciremos también un factor de equidad en el ámbito de la formación. Y si es verdad, señora Flórez, va a decir, usted me ha hecho la pregunta a mí, pero me ha abierto un interrogante. ¿Qué piensan ustedes de los clubes cannábicos? Porque la posición del Gobierno es muy clara. A propósito, es la posición del Tribunal Supremo en este país. Es la posición del Tribunal Supremo en este país. Es la posición del Tribunal Supremo en este país. Pero sí que me gustaría reconocer, ya que ha dicho que hay que abrir un debate, señora Flórez, ¿cuál es ese debate y qué alcance tiene que tener? ¿Ustedes no están de acuerdo, por lo tanto, con que se ilegalicen los clubes cannábicos? Yo quiero, si es posible, evidentemente, yo no la interpelo, es evidente, yo vengo así, aquí se ha interpelado y, por supuesto, es una pregunta retórica y no hace falta que la conteste, lógicamente, porque soy yo el que comparece. Y muchas gracias, señora Aguirre, por sus palabras, como no podía ser de otra manera. La verdad es que le agradezco que haya puesto en valor el trabajo de todos los profesionales, no solamente los que han hecho la planificación y la ejecución, y los que van a hacer la ejecución de esta estrategia, sino sobre todo los que llevan trabajando durante 30 años. Usted, pese a su juventud, fue testigo también de la década de los 80 y los 90 y vio cómo pasó lo que pasó y cómo perdimos amigos, parientes, precisamente como consecuencia de los efectos devastadores que tuvo la heroína en nuestro país, ¿no? Miren, nos ha pedido una información que creo que es importante. Cómo ha evolucionado la detección de las nuevas sustancias psicoactivas y las nuevas drogas en nuestro país. Mire, le voy a dar algunos datos que son relevantes y que además nos ponen en evidencia cuál es el cuadro ante el que nos tenemos que enfrentar. Mire, durante los últimos 4 años, del 2014 a 2017, se han detectado en España 101 nuevas sustancias psicoactivas, que han sido todas notificadas por el SEAD nacional al Sistema de Alerta Temprana de la Unión Europea, siendo además 9 de estas la primera vez que se notificaban en Europa. Mire, la mayor proporción de las sustancias notificadas en este periodo pertenece a los grupos de las catinonas y los cannabinoides sintéticos. Es decir, los primeros, como usted sabe, son los estimulantes que pretenden remediar el efecto de la cocaína y de las anfetaminas, y los cannabinoides sintéticos, esencialmente, son sustancias que pretenden remediar los efectos del cannabis.
2015 y 2016 fueron años en que se elevó el número de notificaciones a través del sistema, fueron 35 y 43 respectivamente, pero es verdad que en el último año, en el 2017, se han rebajado a 6 notificaciones. Por tanto, también eso hay que analizarlo. Mire, y durante el periodo 2014 también, 2017, se han recibido y difundido 50 alertas, fallecimientos, intoxicaciones, desde el sistema de alerta de la Unión Europea. Tendencia que va descendiendo desde el año 2014. Por su parte, que sepa también, como un dato más adicional, que el Sistema Español de Alerta Temprana ha notificado a Europa 12 alertas ocurridas en nuestro país por eventos similares, solo 3 en el año 2017. De todos modos, si quiere algún dato más de esta naturaleza, tenemos estadísticas que le podremos hacer llegar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretario de Estado, por su contestación a los distintos